Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, esta clase, este video en realidad, reemplaza la clase del día lunes, que bueno, por cuestiones de fuerza mayor no pude realizar. Así que, bueno, vamos a comenzar y va a quedar grabada para que la vean cuando ustedes puedan. Bueno, como les decía, esta clase lo que va a hacer es trabajar sobre la unidad 3. La unidad 3 es la unidad de teoría del consumidor, ¿sí? Perdón, ahí empezamos. Y vamos a analizar con la teoría del consumidor. En realidad, ustedes vimos la semana pasada que todo mercado estaba constituido, formado por las curvas de oferta y las curvas de demanda, ¿sí? Bueno, como hablamos en algún momento, todo esto tiene teorías que lo respaldan, ¿sí? La teoría del consumidor viene a respaldar la derivación de la curva de demanda, ¿sí? Lo que hace es explicar por qué la demanda tiene esa forma y por qué depende de esas variables, ¿tá? Entonces, nuestro gran objetivo en esta unidad, para no perdernos de vista sobre qué es lo que queremos ver, es estudiar la demanda, ¿sí? Vamos a analizar toda la teoría que está por detrás de la curva de demanda. Eh, ¿qué vamos a, qué vamos a estar analizando? Bueno, que todos estos patrones de comportamiento, ¿sí? que se reflejan en la demanda de mercado se explican por un proceso de elección de los individuos, ¿sí? Los individuos, nosotros como consumidores, siempre estamos en la situación de elegir qué bienes y servicios vamos a estar consumiendo. Entonces, básicamente lo que vamos a estudiar con la teoría del consumidor es cómo elegimos o qué lógica hay detrás de las decisiones de los consumidores de comprar ciertos bienes y servicios y no otros, ¿sí? A ver, ¿qué pasó? Eh, Vamos para atrás un poquito. Bien, ahí va. Para explicar el comportamiento de los consumidores, lo que vamos a decir es lo siguiente. Dados los precios de los bienes y los ingresos de los consumidores, los individuos eligen los bienes y servicios que le den más utilidad. ¿Cuál es nuestra lógica de elección? ¿Sí? Acá lo que aparece es un concepto clave, que es el de escasez. ¿Tá? Nosotros, cuando entramos a un centro comercial o un supermercado, estamos paseando por algún centro, entramos en internet si quieren, obviamente nos encantaría comprarnos todo, ¿sí? Hay cosas que nos gustan y que querríamos comprar. ¿Cuál es el límite? Bueno, el límite me la da mis ingresos y el precio de esos bienes y servicios. Esto es, me gusta, tengo preferencia por ese bien, me gustaría poder comprármelo. ¿Puedo comprarlo? Tal vez sí, tal vez no. O me gustan muchos de todos los bienes que veo. Eh, pero bueno, tengo un límite, dado básicamente por el precio de esos bienes y por los ingresos que dispongo. Entonces tengo que elegir entre esos bienes. Bueno, la teoría del consumidor se trata de eso. Se trata de una teoría de la elección, básicamente. Es decir, bueno, ver cómo hago ante una situación de escasez, ¿sí? Dada fundamentalmente por el precio de los bienes y servicios y los ingresos, ¿sí? Lo que me va a estar generando la escasez es aquí, disculpen, no funcionó, los precios de los bienes y servicios y los ingresos son escasos. Eso, o sea, eso me va a estar diciendo que no me alcanza para todo. Entonces ahí yo tengo que decir, bueno, voy a ver cómo con este límite que me da los bienes y el precio y los ingresos, puedo elegir lo que más me gusta y maximizar la utilidad. ¿Ah? Entonces, fíjense que estamos incorporando un concepto, ¿sí? Que lo dije recién, que es el concepto de utilidad.
concepto de utilidad, o la teoría de las cuestiones de la utilidad, es lo que vamos a usar para trabajar con la teoría del consumidor, ¿sí? Es lo que se usa para el análisis de la teoría del consumidor. ¿Qué es la utilidad? Bueno, la utilidad es un sentimiento de satisfacción que experimenta una persona al consumir un bien y servicio, ¿sí? Eso es la utilidad. Uno dice, bueno, fui a comer, ¿sí? Algo, y sentí una situación de satisfacción, ¿tá? Estaba rica la comida, pude saciar la sensación de hambre, ¿tá? Entonces logré satisfacer una necesidad, ¿tá? Entonces, ese sentimiento que sentimos al momento de satisfacer la necesidad se llama utilidad, ¿tá? ¿Cómo se trabaja con la utilidad? Bueno, ahí hay dos teorías. En realidad hay más, pero vamos a trabajar fundamentalmente con estas dos teorías, ¿eh? En esta materia vamos a trabajar con estas dos teorías. La teoría cardinal de la utilidad, que es suponer que la utilidad se puede medir, ¿sí? Que yo puedo decir, ir a almorzar una hamburguesa me va a dar 50 útiles, ¿sí? Una medida de utilidad. Entonces, sí, bueno, la puedo medir. Y en cambio, ir a almorzar una pizza me va a dar 40 útiles, por ejemplo. Eso es sobre eso se basa la teoría de la utilidad, sobre la posibilidad de medir la utilidad. Luego, teorías más modernas de la utilidad dicen, bueno, no es tan fácil medirlo. Lo que sí se puede hacerlo con la utilidad es ordenarla, ¿sí? Yo puedo decir, me gusta más las hamburguesas que la pizza. No sé cuánto más exactamente, pero puedo decir, sí me gusta más, ¿tá? O me gusta igual un bien que el otro, ¿sí? Entonces uno puede ordenar esas utilidades, ¿tá? Vamos a comenzar trabajando con la teoría cardinal. Recordemos entonces que lo que dijimos, bueno, es que la utilidad se pueda medir. Vamos a avanzar con dos conceptos muy importantes en la teoría cardinal. Esos dos conceptos son la utilidad total y la utilidad marginal. ¿Qué es la utilidad total? Bueno, la utilidad total es la satisfacción o utilidad que reporta el consumo de una cierta cantidad de bien, ¿sí? Entonces, mide la utilidad en función de la cantidad de bienes que vamos a estar consumiendo. Entonces, ¿cómo se analiza esta función si puedo lograr esto, esta función de utilidad? Bueno, esta función de utilidad dice, bueno, si vos consumís una unidad de un bien, te va a reportar una determinada utilidad. Si vos consumís 2 unidades de ese bien, la utilidad para las 2 unidades va a ser mayor. Si consumís 3 unidades de ese bien, la utilidad total para esas 3 unidades va a ser mayor. ¿Qué característica tiene la función de utilidad? Tiene dos características importantes. Una que es una función creciente. Esto es, suponemos que mientras más mejor. Esto es, mientras más bienes voy a consumir, mejor, más satisfacción me va a reportar. Pero tiene otra característica, que es la tasa de crecimiento, ¿sí? Es una función que si bien crece, ¿sí? Fíjense que crece a tasa decreciente. Lo vamos a ver en el gráfico, lo vamos a analizar. Yo digo, bueno, si no tengo ninguna unidad de ese bien, tengo un ejemplo, qué sé yo, con el agua, estaría clarísimo, o con las hamburguesas si quieren, o con las pizzas, ¿sí? Si yo no he comido ninguna unidad de pizza y tengo hambre, tengo la necesidad de consumir ese bien, compro una unidad de pizza, la porción, y me va a dar una determinada utilidad. Si como 2 porciones, bueno, yo ya sacié un poco mi hambre, mi necesidad de comer. Entonces, se incrementa la utilidad, ¿sí? Pero el incremento que logro con esa segunda unidad es menor, fíjense, al que logré con la primera. Si sigo comiendo una unidad más, el incremento que logro, fíjense, lo que incrementa la utilidad total, es menor que con la segunda. Vamos a probar una unidad más de pizza. ¿Sí? Ya me estoy llenando acá. Entonces ya el incremento de la cuarta unidad de pizza genera un aumento de la utilidad menor que las anteriores, ¿sí? Esto es por el concepto de saciedad. Y fíjense ya la última, ya bueno, la miro, la como y ahí está, ¿sí? Casi que no incremento nada mi utilidad total por la quinta unidad. Entonces, crece la función, ¿sí?
crece la función, pero lo hace a una tasa decreciente. Eso es por el concepto de la saciedad. Si bien más es mejor, no significa que cada unidad me reporte el mismo nivel de utilidad, porque si tengo mucho hambre, la primera unidad de pizza la voy a disfrutar mucho más que a la quinta unidad. ¿Tá? Esto nos va a permitir derivar otra función. Y acá vamos a incorporar un concepto que es importante que ustedes lo refuercen de la matemática, porque es un concepto que, si bien es de la economía, utiliza la noción de derivada que ustedes han visto en la primera, en matemática 1, y lo vamos a usar mucho. ¿Sí? Vamos a trabajar un montón con esto, ya van a ver que lo vamos a ver en las unidades que siguen muchas veces, al concepto de lo marginal. Primero, ¿qué es esto de lo marginal? Lo marginal es el cambio que se produce en el total por el consumo, en este caso, por el consumo de una unidad más. La utilidad marginal es cuánto se incrementa la utilidad total por el consumo de una unidad más. ¿Sí? No es un concepto de unidad vamos a volver acá, ¿sí? La utilidad marginal no es el concepto de la utilidad total. La utilidad total es la suma de las utilidades por todos los bienes. En cambio, la utilidad marginal me dice, si yo estoy en este nivel de utilidad total, ¿sí? Supongamos, no sé, 100, y consumo una unidad más, ¿cuánto incrementa a la utilidad esa unidad más? Entonces, por ejemplo, si yo acá me fuera a un 110, la utilidad marginal sería 10, porque digo, si no la consumí estaba en 100, al consumirla estoy en 110. ¿Cuánto logró incrementarla? 10. Ese es el concepto de lo marginal. Es en el margen, es al límite, ¿sí? Es cuánto se incrementa la utilidad total, en este caso, por consumir una unidad más. ¿Sí? Entonces, diremos que la utilidad marginal es la satisfacción o utilidad que reporta el consumo de una unidad adicional del bien. ¿Qué característica tiene esta función? Bueno, tiene dos características. En primer lugar, es una función positiva. ¿Sí? Fíjense que está en el cuadrante de los ejes del eje, donde todas las variables miden valores positivos. ¿Sí? ¿Por qué es una función positiva? Porque la utilidad total siempre crece. Entonces la utilidad marginal siempre va a estar incrementando un poquito. Entonces son valores positivos. Pero es decreciente. ¿Y por qué es decreciente? Porque la función de utilidad total crece a tasa decreciente. Entonces, ¿qué está reflejando la utilidad marginal? Está reflejando que si consumo una unidad, el incremento en la utilidad es este. Si consumo 2 unidades, esa segunda unidad incrementó la utilidad total en un nivel menor, ¿sí? Entonces la utilidad marginal es más chica. Y lo mismo con la tercera unidad y etcétera, ¿sí? Esta función la vamos a usar mucho, ya van a estar viendo ahora. Entonces recordemos esos dos conceptos. Primero es positiva, segunda es decreciente. Ahora, no tenemos que perder de vista nuestro objetivo, ¿sí? ¿Cuál es nuestro objetivo? Bueno, nuestro objetivo es tratar de encontrar la función de demanda, ¿sí? Es decir, bueno, ¿por qué? Básicamente lo que yo quiero saber es por qué la demanda, recuerden de la unidad anterior, que es precio y cantidad, ¿por qué la demanda tiene pendiente negativa? ¿Sí? Eso es lo que yo quiero estudiar. ¿Sí? Decir, bueno, ¿por qué cuando estudiamos la unidad 2 dijimos la demanda tiene esta forma? Eso me lo va a ayudar a explicar la teoría de la utilidad, y en este caso en particular, la teoría cardinal. Vamos a trabajar con el concepto de maximización de utilidad, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a pensar que las decisiones que toma el consumidor, ¿sí? Es tratar de consumir la mayor cantidad de bienes y servicios que le permitan maximizar su utilidad, sujeto a las restricciones de ingresos que ya dijimos, ¿sí? Ustedes disculpen, yo quiero ver si sigue la conferencia funcionando para no tener, para ver que estoy grabando bien, ¿sí? Hago un pequeño corte y después volvemos. Entiendo que sí, se está grabando de manera correcta esto. Sí, disculpen la interrupción. Vamos a seguir.
Bueno, ¿qué vamos a usar para encontrar esa función de demanda a través de la teoría cardinal? Vamos a utilizar un concepto que se llama el principio de equimarginalidad. ¿Qué será eso? Bueno, eso básicamente es un principio que dice, me da cuál es la pista de maximización de utilidad, cuando el consumidor está conforme con su elección, ¿sí? Cuando el consumidor siente que está en la mejor situación posible y que no tiene incentivos a cambiarla, ¿sí? Entonces decimos, bueno, el consumidor elegirá una combinación de bienes, en este caso dos, pero puede ser para muchos, que logre que la utilidad de la última unidad consumida, esto es, la utilidad marginal, de cada bien en relación a su precio sean iguales. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, ¿cuándo yo estoy conforme? Bueno, estoy conforme cuando la utilidad que me reporta consumir esa unidad en relación al precio de la misma. ¿Por qué es importante analizarlo en relación al precio? Bueno, porque yo estoy comparando bienes que tienen precios que son distintos, ¿sí? Entonces, no es lo mismo la utilidad marginal, por ejemplo, que me puede reportar. O sea, ¿cómo compararía yo, por ejemplo? No sé, a mí me encantaría ir al mundial, ¿sí? Entonces, la utilidad marginal que me podría estar generando un paquete turístico para ir al mundial es muy alta, ¿sí? Pero la tengo que relacionar con su precio, porque también el precio es muy alto, ¿sí? Entonces, ¿cómo haría yo para comparar eso con, no sé, un bien mucho más barato? Bueno, no serían comparables las utilidades marginales si no la pongo en relación al precio, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es que el consumidor va a elegir con este principio de equimarginalidad la canasta de consumos, que significa la canasta de consumos, cuánto de un bien y cuánto del otro, en relación a ver que la utilidad marginal de cada uno de esos bienes en relación a su precio sean iguales. Entonces, bueno, esto es un poco lo que ya les dije recién. Contamos con un ingreso y con precio de los bienes, ¿sí? Nosotros tenemos un ingreso dado, o sea, una determinada cantidad de ingreso mensual por las distintas formas de conseguirlo, vendiendo los factores productivos. Vamos al mercado y nos encontramos con una canasta de bienes que tienen distintos precios. Entonces, vamos a decir que consumiremos maximizando nuestra utilidad si cada bien, ¿sí?, se demanda hasta el punto que la utilidad marginal del último peso gastado en él sea igual a la utilidad marginal del último peso gastado en el otro. Y ahora vamos a ver un poquito por qué. ¿Por qué esto es una situación de maximización? Recuerden siempre que la situación de maximización, ¿sí?, o de óptimo es similar a lo que trabajamos con el concepto de equilibrio, ¿sí? Es encontrar una situación donde no tengo incentivos al cambio, donde encontré un punto donde ahí me quiero quedar, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver ahora es por qué esta situación, ¿sí?, esta condición de equilibrio que dijimos, que utilidad marginal sobre precio de X igual a utilidad marginal sobre precio de Y, esto es, utilidad marginal sobre precio es igual para todos los bienes, es una situación de óptimo, dado obviamente el ingreso que tengo disponible para comprar. ¿Qué nos puede servir para eso? Imaginar una situación de desigualdad, ¿sí? Imaginemos una situación donde la utilidad marginal de X sobre su precio es mayor que la utilidad marginal de Y sobre su precio. Entonces yo me pregunto, ¿tengo algún incentivo al cambio o me voy a quedar en esa situación? Si tengo algún incentivo al cambio, no es una situación de óptimo de equilibrio. Si hay una tendencia a quedarme ahí diría sí, bueno, estamos en una situación de maximización. Entonces, esta situación claramente no es una situación de óptimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay incentivos al cambio. ¿Por qué hay un incentivo al cambio? Porque ahí lo que vemos es que la utilidad marginal de X en relación a su precio es mayor a la utilidad marginal de Y en relación a su precio. Entonces, lo que yo voy a tratar de hacer es irme a consumir aquel bien que me da mayor utilidad marginal, ¿sí? Voy a tratar de cambiar
la canasta de consumos y decir, bueno, lo que me conviene hacer acá es aumentar el consumo de X, y obviamente como mi ingreso está fijo, yo no puedo aumentar el de X y mantener el de Y o aumentar los dos. Si subo uno, tengo que bajar el del otro. Entonces, bajar el consumo de Y. ¿Por qué me pasa eso? Bueno, porque claramente me está brindando más utilidad X que Y. ¿Sí? Entonces, bueno, me voy a consumir el bien que me da más utilidad porque me voy a quedar en el otro. Entonces, fíjense qué pasa acá. Lo que va a pasar es, recuerden lo que pase, lo que dijimos recién, aumento el consumo de X. Ahora, la utilidad marginal de X, ¿sí? Recordemos acá, la función de utilidad marginal, acá consumo de X, es decreciente. Entonces, si yo aumento el consumo de X, bajo la utilidad marginal de X, ¿sí? Si aumento el consumo de bien, baja la utilidad marginal. Entonces, lo que me va a pasar es que al bajar esta utilidad marginal, si el precio de X se mantiene, va a comenzar a disminuir el cociente. ¿Hasta cuándo va a disminuir? Hasta que logre encontrar nuevamente el equilibrio, ¿sí? Hasta que logre llegar a un punto donde al bajar tanto ese cociente de utilidad marginal sobre precio de X, se vuelva a la igualdad. Entonces ahí me quedo, porque ya lo que estoy viendo es que los bienes que estoy consumiendo me brindan la misma utilidad en relación a su precio. Entonces ahí me quedé. ¿Sí? Bien, si ya entendimos esto, estamos muy cerquita de encontrar la forma de la función de demanda. Recordemos que estamos buscando. Dijimos, la función de demanda es una función que, dado el ingreso de los consumidores, el precio de los otros bienes y los gustos, tiene pendiente negativa en relación a su precio, ¿sí? Cantidad y precio. Si aumenta la cantidad, baja el precio. Si baja si baja el precio, aumenta la cantidad consumida. Si aumenta el precio, disminuye la cantidad consumida. Esta es la variable que se va a estar moviendo, ¿sí? Entonces, vamos a partir de una situación de equilibrio, ¿sí? En esa condición de equilibrio, recordemos que lo que va a pasar es que la utilidad marginal de X respecto del precio de X va a ser igual a la utilidad marginal de Y sobre el precio de Y. Tenemos acá entonces una función, perdón, no la voy a hacer a la función, la vamos a ir derivando. Vamos a borrar esta última línea. Imaginemos entonces que por acá tenemos un precio de X y una cantidad de X determinada, ¿sí? Imaginemos que baja el precio de X, ¿sí? Si baja el precio de X, o sea, me voy a un punto como este, en esta ecuación de igualdad lo que me va a pasar es que baja el precio de X. Entonces, ahora, al bajar el denominador, el cociente sube, con lo cual estoy en una situación similar a la anterior. La utilidad marginal de X respecto del precio de X es mayor que la utilidad marginal de Y para el precio, sobre el precio de Y. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Que para lograr el equilibrio del consumidor, deberá aumentar el consumo de X, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que tengo acá es que si bajo el precio de X, aumento el consumo de X, para lograr nuevamente el equilibrio. Perdón, que me fui acá. Entonces, fíjense, perdón, acá, que, bueno, no, lo podemos ver en el siguiente. Lo que me pasó es que bajó el precio y subieron las cantidades. Hay una relación inversa entre precio y cantidades, ¿sí? Dijimos entonces, recordando de nuevo la cuestión de la curva de demanda, habíamos partido de un nivel de precio como esta, una cantidad más baja. Bajamos el precio, subió la cantidad, si los uno, tengo la función de demanda. Baja el precio, suben las cantidades. Relación inversa entre precio y cantidad. ¿Sí? Bueno, hemos logrado derivar la función de demanda a través de la teoría cardinal, que lo que hace es utilizar fundamentalmente estos conceptos de utilidad marginal y el concepto de equimarginalidad, ¿sí? Voy a chequear nuevamente que se esté grabando, porque no querría tener problemas que me quede la clase sin grabación.
Perfecto todo. Seguimos. Bueno, entonces ahora nos queda la otra parte. Recuerdan ustedes que cuando trabajamos con las utilidades, dijimos, bueno, hay una teoría que dice se puede medir. ¿Sí? Esa es la teoría cardinal. Luego hay teorías más modernas que utilizan supuestos menos rígidos y que me dicen, bueno, no es tan fácil medirla la utilidad. Lo que vamos a hacer es ordenarlas. ¿Sí? Lo que nosotros vamos a suponer es que cada individuo es capaz de ordenar sus preferencias y decir, bueno, me gusta más un bien que otro, me gusta igual, me gusta menos, ¿sí? Eh, bueno, vamos a ver entonces de qué se trata esta teoría. Quería mostrar de nuevo, no, perdón, no iría acá. No, no, disculpen, me fui lejos, vamos a volver. Acá está. Bueno, no perdamos de vista de nuevo nuestro objetivo. ¿A dónde vamos? Bueno, vamos a buscar la función de demanda. ¿Sí? ¿Qué vamos a utilizar? Las preferencias del consumidor para poder explicar. Y vamos a trabajar de nuevo con las restricciones de ingreso, porque lamentablemente hay una situación de escasez. No podemos comprar todo lo que queremos, sino que tenemos un límite. Ese límite me lo dan los ingresos y los precios de los bienes que quiero comprar. Vamos a empezar con la restricción. ¿Sí? Este análisis lo vamos a hacer a través de gráficos y vamos a trabajar dos gráficos fundamentalmente. Un gráfico que va a analizar las preferencias del consumidor y otro gráfico que va a analizar las restricciones de ingresos. Y entre ambos, cuando los juntemos, vamos a encontrar cómo podemos maximizar nuestros beneficios sujeta a las restricciones de ingresos que tenemos. ¿Sí? ¿Qué es la restricción presupuestaria? Bueno, la restricción presupuestaria me está diciendo lo que puede permitirse el consumidor. Esto es, bueno, ¿hasta cuándo puedes comprar? Vos podés entrar a un shopping a pasear y te encantaría llevarte una cosa de cada local. Bueno, la pregunta es, ¿podés? ¿Y quién te va a responder el podés? Tus ingresos y los precios de los bienes que estás viendo. ¿Sí? Si uno entra con 30.000 pesos al shopping y ve un pantalón que vale 20, una campera que vale 50, una remera que vale 10, zapatillas que valen 15, zapatos que valen 20, bueno, está claro que todo no me lo puedo llevar, porque yo tenía 50 nada más disponible. Entonces, uno dice, bueno, vamos a tratar de ver qué puedo con la plata que tengo, ¿sí? Y que me guste. Entonces, esta es la cosa que vamos a estar analizando ahora, es hasta dónde llego con lo que tengo, con lo que valen los bienes, en función de lo que a mí me gusta. ¿Tá? Delimita las canastas de consumo que puede comprar el consumidor. A ver qué combinación puedes comprar con la plata que tenés. Tenemos entonces que ahí juegan estos dos conceptos. No solamente el ingreso, sino el precio de los bienes. ¿Sí? Vamos a ver entonces. Vamos a suponer que el individuo tiene un ingreso dado que gasta completamente en el consumo de los bienes. ¿Sí? Ahí lo que vamos a suponer es, bueno, toda la plata que tengo me la gasto para consumir estos dos bienes, que es el bien A y el bien B. Los precios de los bienes son un dato. Yo voy, miro la vidriera y dice 10.000. Bueno, es un dato, no lo puedo cambiar. ¿Eh? Si consumo los bienes A y B, mi restricción presupuestaria va a tener esta forma. Ingreso va a ser igual al precio de A por la cantidad de A más el precio de B por la cantidad de B. ¿Qué quiero decir ahí? Que todo mi ingreso lo voy a gastar en el consumo de estos dos bienes. ¿Sí? El gasto en el bien A es su precio, precio por cantidad, y el gasto en el bien B es precio por cantidad. Entonces, no me va a sobrar nada, me lo voy a gastar todo. La pregunta, básicamente, fundamentalmente, acá es decir, bueno, a ver, esto es un dato, esto es un dato, esto también es un dato, ¿cuánta plata tengo? Bueno, ¿cómo? ¿Cuánto de B y cuánto de A consumimos? Básicamente, esa es la cuestión. ¿Sí? Para trabajar en forma de funciones, lo que vamos a hacer, dado que las variables son las cantidades de ambos bienes, para trabajar en forma de funciones,
vamos a despejar una variable. Ustedes recuerden que siempre cuando trabajamos con funciones tenemos que tener una variable en relación a la otra. Entonces, dado que voy a trabajar con gráficos, tengo que tenerlo en forma de función. Para eso vamos a despejar una variable. Recuerden, las variables son las cantidades de bienes, ¿sí? Cantidad de A es una incógnita y cantidad de B es una incógnita. Los otros son datos. Entonces lo que vamos a hacer es despejar la variable que pongamos luego en el eje de ordenadas, ¿sí? En este caso es la B, ¿sí? Podría ser la A, no hay una convención, simplemente decidimos. Yo digo, bueno, si pongo A en el eje abscisas y B en el eje ordenada, despejo la variable que va en el eje de ordenada, que en este caso es la B. Bueno, este es un despeje sencillo de una función lineal, entonces logro encontrar que la restricción presupuestaria es cantidad de B igual, perdón, se me volvió ahí, renta sobre precio de B menos PA sobre PB sobre cantidad de A. Vamos a verlo en el gráfico. Esta restricción dijimos, vamos a poner las variables que van en los ejes, siempre recuerden eso, las variables son las incógnitas, si quieren, que son los que pueden tomar distintos valores. Y vamos a decir, bueno, recuerden la ecuación que teníamos recién, ¿cuál es la ordenada del origen? La ordenada del origen es ingreso sobre precio de B. Entonces acá ponemos ingreso sobre precio de B. Y vamos a tener una función con pendiente negativa. ¿Sí? B, entonces, es igual al ingreso sobre precio de B, que está acá. Y fíjense este punto, que también es importante. Este punto lo que me muestra es decir, bueno, ¿cuánto sería lo máximo de A que podemos consumir si no consumimos nada de B? ¿Sí? Yo entré al shopping, no sé, con 50.000 pesos. Y hay remeras que valen 10.000 y pantalones que valen 25.000. Entonces, bueno, las remeras son A. Entonces, bueno, me voy a comprar todas las remeras. Entonces no puedo comprar ningún pantalón, sino voy a comprar solo remeras. ¿Cuál es la máxima cantidad de remeras que puedo comprar si no consumo ningún pantalón? Bueno, es 50.000 dividido el precio de las remeras, que son 10.000 en este caso. Entonces me puedo comprar 5 remeras. Ese es lo máximo que yo puedo comprar de remeras. Más nunca voy a poder, ¿sí? Porque ya bajé. Ahora, si empiezo a comprar de los dos bienes, bueno, no voy a poder comprar tantas de remera y voy comprando más pantalones. Hasta llegar a este punto donde uno dice, bueno, ¿cuánto sería la máxima cantidad de pantalones que me puedo comprar si no compro ninguna remera? 50.000 sobre 25, que es el precio del pantalón. Entonces, esos dos puntos terminan siendo importantes. Esta es la ordenada del origen, y fíjense que esta es la pendiente, es una pendiente negativa, obviamente, porque cuando tengo un ingreso dado, si quiero consumir más de un bien, tengo que dejar del otro. ¿Cómo cambia la restricción presupuestaria? La restricción presupuestaria se modifica por dos razones, o porque cambia el ingreso de los consumidores o porque cambia su precio, ¿sí? El precio de los bienes, perdón. Imaginemos que aumenta el ingreso, ¿sí? Se sube y lo que pasa es que la restricción presupuestaria se va a trasladar a la derecha de manera paralela. ¿Por qué? Y bueno, porque voy a poder comprar más de ambos bienes. ¿Ah? Entonces, un ingreso de la I va a hacer que pueda estar accediendo a mayor cantidad de bienes. Y casa, por ejemplo, si baja el precio de uno de los bienes, en este caso el bien A. Bueno, ahí lo que me va a pasar es que, volviendo a este punto que hemos dicho que es importante, si no consumo nada de I y consumo solo A y el precio de A baja, me puedo comprar más bienes. O sea, imaginemos que las remeras están en oferta y me las venden a la mitad de precio. Entonces, si en vez de pagar las 10.000 pesos, las puedo pagar 5.000, voy a poder llegar a comprarme 10.000 remeras. Entonces, lo que va a pasar es que se traslada la restricción presupuestaria hacia la derecha en el eje de las X. Pero, como el precio de I no cambió y la renta no cambió, si solo me compro pantalones no voy a poder comprar más. Entonces lo que le va a pasar es que hay un cambio en el precio relativo. Cambia la pendiente. Recuerden también que la pendiente de la restricción presupuestaria era el cociente de los precios relativos. Entonces, acá lo que tengo es un cambio en el precio relativo. Cambio el precio de A, pero no el precio de B. Bueno, ahí te vamos a pedir que analices el impacto sobre la restricción presupuestaria de
una caída de los ingresos, del aumento del precio de A, la caída del precio de B y el aumento del precio de B, que son las distintas modificaciones que le pueden ocurrir a la restricción presupuestaria y que no la analizamos en el punto este. Bien. Volvamos acá. No perdamos de vista nuestro objetivo. ¿Dónde estoy tratando de ir? Estoy tratando de ir a encontrar la función de demanda. Que dijimos que le vamos a trabajar con la teoría ordinal a través de dos conceptos: la preferencia del consumidor y la restricción de ingresos. Acabamos de terminar con la restricción de ingresos. Ahora nos vamos a ir a mirar las preferencias de los consumidores. ¿Sí? ¿Cómo vamos a ver? ¿Se acuerdan que dijimos? Bueno, esta parte de la teoría ordinal la vamos a trabajar a través de dos gráficos. Uno era la restricción presupuestaria y otro es las curvas de indiferencias, ¿sí? Que son las que van a reflejar las preferencias de los consumidores. Entonces, las preferencias de los consumidores, dijimos, se ven a través de las curvas de indiferencias. ¿Qué muestra una curva de indiferencia? De nuevo, repetido, las preferencias de los consumidores. Básicamente, la curva de indiferencia me va a mostrar un conjunto de canastas de bienes, esto es, cantidad de un bien y cantidad del otro, que para el consumidor es indiferente, ¿sí? Esas canastas, esas combinaciones de canastas son indiferentes entre sí. Ahora lo vamos a mirar. Imaginemos. Tenemos los bienes, el bien I y el bien A, el bien B, perdón, y el bien A. Una curva de indiferencia tiene esta forma. ¿Qué característica tiene? Que todos los puntos sobre esa curva representan el mismo nivel de utilidad para el consumidor. Entonces yo puedo decir, bueno, voy a consumir ese punto X, donde tengo B1 y A1, y me da un nivel de utilidad. Pero también me puedo ir a Z, consumiendo B2 y A2, esto es, menos del B y más del A, y entre ambos, entre Z y X, me da lo mismo. ¿Sí? Es exactamente igual para mí, para el consumidor, la utilidad que me da estar en este punto o estar en este punto. ¿Sí? El punto X muestra el consumo, dijimos, de B1 y A1, y el punto Z, el consumo de B2 y A2. Ambos son indiferentes en términos de satisfacción para el consumidor. Por eso se llaman curva de indiferencia, porque le da lo mismo ubicarse en cualquiera de esos puntos. ¿Qué característica tienen las curvas de indiferencia? Bueno, tienen pendiente negativa, ¿sí? Obviamente, para poder estar sobre el mismo nivel de utilidad, si bajo el consumo de un bien, tengo que tener más del otro. O sea, si yo voy a bajar B, ¿cómo va a ser para que me dé lo mismo? Bueno, tendré que consumir más de A. Son convexas desde el origen, ¿ven? No son rectas, tienen esta forma. Tiene una pendiente que se llama tasa marginal de sustitución, ¿sí? Esa tasa marginal de sustitución representa lo que estoy dispuesto a dejar del consumo de B para aumentar una unidad el consumo de A. ¿Sí? Esto es muy personal, cada uno dirá, en función de sus preferencias, cuánto está dispuesto a dejar de un bien para consumir más del otro y estar sobre el mismo nivel de utilidad. ¿Sí? Fíjense, cuánto dejo de IB para tener un incremento en el consumo de A. La tasa marginal de sustitución, entonces, tiene la característica de ser negativa, ¿sí? Porque la curva tiene pendiente negativa, y decreciente, ¿sí? Porque es convexa. Fíjense, si nosotros estuviéramos acá y me tengo que ir a este punto, fíjense lo que pasa. Yo digo, bueno, me voy a ir acá. Entonces, acá estaría dispuesto a dejar menos de B para consumir una unidad más de A, ¿sí? Acá dejo mucho, acá dejo menos. Entonces, es cada vez más chica esa tasa marginal de sustitución o esa pendiente, ¿sí? Lo mismo me pasaría si no fuera por acá. ¿Ah? ¿Cómo es la cuestión? No hay solo una curva de indiferencia, hay muchas curvas de indiferencia. Se llama mapa de curva de indiferencia, ¿sí? ¿Qué es esto? Siempre voy a tratar de ubicarme lo más lejos posible del origen, porque eso es lo que me va a estar implicando que me puedo comprar muchos bienes, ¿sí? Más cantidad de bienes y servicios. Y recuerden lo que dijimos, acá partimos del supuesto de que más es mejor. Entonces voy a tratar siempre de ubicarme en la curva de indiferencia más alta posible, más alejada posible del origen, ¿sí? Ahora, ¿cuál es mi problema? La restricción presupuestaria. Más de acá no me puedo mover. ¿Quién me lo dice? La plata que tengo en la billetera o en la cuenta y los precios de los bienes. Entonces, si yo pudiera, me iría por acá.
pero la restricción presupuestaria me dice, bueno, quédate acá, ¿sí? Ese es el límite. Entonces, ¿cómo encontramos el óptimo del consumidor con esta restricción? El óptimo se encontrará donde el consumidor pueda maximizar su utilidad sujeto a la restricción presupuestaria. Entonces, si yo tengo estas restricciones, estas curvas de indiferencia, recuerden, de las tres, a mí me encantaría ubicarme acá, porque es la que me permite comprar más, pero aparece aquí la restricción presupuestaria que me dice, no, no llegas. Lo máximo que podés llegar es a esta restricción presupuestaria. Entonces, ¿cuál es la canasta óptima? Bueno, la canasta óptima es la que logra ubicarme en la curva de indiferencia más alta posible sujeto al ingreso que tengo, ¿sí? Con la restricción presupuestaria que tengo. Eso se da cuando las curvas son tangentes, ¿sí? Fíjense que el punto de óptimo es donde las curvas son tangentes. Y la canasta es esta. Perdón. Uno diría, bueno, ¿por qué no me ubico acá? Porque no me alcanza. ¿Por qué no me ubico acá? Si ahí me alcanza. Pero fíjense que este nivel de consumo está sobre una curva de indiferencia más baja. Entonces no me gustaría estar ahí, porque yo sé que esta curva me da más satisfacción, porque está más a la derecha. Entonces voy a tratar de buscar la curva de indiferencia más alta con la restricción presupuestaria que tengo. Y eso se da cuando las curvas son tangentes, ¿sí? Bueno, ya está. Hemos encontrado todo lo necesario para llegar a la curva de demanda en función de la teoría ordinal, que era nuestro gran objetivo. Recordemos entonces qué es la curva de demanda. La demanda muestra las distintas cantidades que los consumidores están dispuestos a consumir a los distintos precios. Recordemos, ¿sí? Si quieren la volvemos a poner acá, y uno dice, bueno, ¿qué es lo que tengo que buscar? Como buscamos con la teoría cardinal, tengo que buscar esto. ¿Por qué? Cuando baja el precio, ¿sí?, aumentan las cantidades. ¿Qué es lo que pasa? Entonces vamos a partir. Perdón, está usando el espacio, así que lo vamos a borrar esto. Bien, vamos a partir entonces de un esquema de eje donde vamos a mirar la situación del consumidor a través de las curvas de indiferencia y la restricción presupuestaria, y luego analizaremos la función de demanda. Partimos entonces de aquí. Vamos a analizar la demanda de X, ¿sí? Por eso acá trabajo con precio de X y cantidad de X. Tengo las curvas de indiferencia y tengo la restricción presupuestaria, ¿sí? En función de esas curvas de indiferencia y esa restricción presupuestaria, uno dice, bueno, el óptimo está acá, ¿sí? Ese es el óptimo. ¿Cómo voy a marcarlo acá? Bueno, voy a marcar esta cantidad de X acá. Ahora me falta el precio. ¿De dónde saco el precio? Acá está el precio, ¿sí? Entonces digo, bueno, imaginemos que este es el precio, ¿sí? Ahora, ¿qué quiero decir hasta acá? Si este es el precio de X, la cantidad consumida de esta es esta cantidad, ¿sí? Si P sub 0 es el precio de X, se consume esta cantidad de X. Ahora imaginemos que el precio de X baja. Como dijimos recién, la restricción presupuestaria se traslada hacia la derecha cambiando su pendiente. Y encuentro otro punto, ¿sí? Otro óptimo. La cantidad consumida de X cuando el precio cambió es mayor. Yo dije, bueno, el precio, recuerden lo que dijimos, bajó. Entonces, ¿dónde lo pongo acá? En un nivel más bajo. Entonces, acá ya tengo, fíjense, 2 puntos de la función de demanda, ¿sí? Para este nivel de óptimo de consumidor, ¿sí?, con este precio, se consume esta cantidad. Para este óptimo del consumidor, con un precio más bajo, que es este, se consume esta cantidad, ¿sí? Entonces, si uno ambos puntos, encontré la función de demanda, ¿sí? Entonces, fíjense que la función de demanda no es otra cosa que la relación entre el precio del bien y la cantidad cuando todo lo demás permanece constante. ¿Qué es todo lo demás? Todo lo demás es la renta, fíjense que no cambió, el precio de I, fíjense que tampoco cambió, esto es el precio de otros bienes,
y los gustos o preferencias que me los muestran las curvas de indiferencia, que no cambió el mapa de indiferencia, sigue siendo el mismo, ¿sí? Entonces ahí encontramos esta función de demanda. Esto es un poco lo que les mostré recién. Entonces dijimos, igual que con la teoría cardinal, que con el enfoque de las curvas de indiferencia podemos trabajar en el análisis de por qué cuando cambia el precio del bien se modifica el consumo del mismo. Y ahí aparecen dos conceptos, que son los conceptos de efecto sustitución y efecto ingreso. Esto es ir un poquito más adentro del análisis de que qué pasa cuando cambia un precio del bien en el consumo del mismo, ¿sí? Hasta acá lo que yo sé es, por ejemplo, que si bajó, como lo vimos recién, el precio de X, aumenta la cantidad consumida del bien X, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que está explicando esta modificación? ¿Qué lo explica? ¿Qué parte del comportamiento del consumidor está por detrás de todo esto? Y ahí aparecen dos conceptos que son el efecto sustitución y el efecto ingreso. Y los vamos a ver en términos teóricos, y no nos vamos a detener en analizar la situación gráfica de eso, sino que lo vamos a ver más en una cuestión teórica. Cuando cambia el precio de bien, se producen dos efectos en las decisiones del consumidor. Por un lado, el consumidor tiende a comprar una mayor cantidad del bien que se ha abaratado y una menor del bien que mantuvo su precio porque ahora es relativamente más caro. Esto hay un cambio de precio relativo. Entonces, cuando hay un cambio de precio relativo, tendemos a comprar más del bien que bajó su precio y menos del que subió. Y hay otra cosa que es importante, es dado los ingresos fijos que nosotros tenemos, monetarios, si baja el precio de un bien, se produce un incremento real de la renta. Esto es, me alcanza para más. Imaginemos que vamos al shopping, de nuevo, con 50.000 pesos. Y bajaron el precio de las remeras. Apareció una super oferta y las remeras están a la mitad de precio. Entonces a mí lo que me permite eso es comprar más bienes, porque si yo compro las mismas cantidades de remeras que antes, me sobra plata, ¿sí? Entonces, consumo más, porque la remera es más barata en términos de los pantalones, por ejemplo, en términos de precio relativo, bajaron su precio, y aparte, porque si yo comprara lo mismo, me sobra plata, ¿sí? Es un incremento del ingreso real, ¿sí? Yo fui con 50.000 pesos pensando que me iba a comprar 5 remeras. De golpe las remeras están en 5.000 y si me compro 5 remeras todavía me sobra plata. Entonces puedo comprar más remeras y más de otra cosa, ¿sí? Esos entonces se llaman efecto sustitución y efecto renta. El primero es el efecto sustitución, que es el cambio en el consumo por el cambio del precio relativo, ¿sí? Y el otro es el efecto renta, es decir, dado que tengo la misma renta en términos nominales, pero bajo el precio de los bienes, me sobra plata, ¿sí? Entonces puedo estar comprando más con la misma renta. Eso es efecto renta. Esos dos efectos forman lo que se llama el efecto total y es lo que está pasando en el consumo de las personas. Aparece la flechita, perdón, quería hacerlo. Bueno, es lo que está pasando en el consumo, ¿sí? ¿Cómo explicamos que cada vez que baja, bueno, no quiere hoy, que baja el precio, perdón, sube la cantidad, ¿sí? Bueno, aquí son. ¿Por qué cada vez que hay una caída, fíjense si se queda mejor esta, del precio, sube la cantidad? Por el efecto sustitución y el efecto renta, ¿sí? El último concepto que les quiero dejar, porque lo vamos a utilizar bastante, es el concepto de excedente del consumidor. ¿Qué es el excedente del consumidor? Bueno, nosotros derivamos nuestra demanda. Pasa que una vez que uno va al mercado, ¿qué muestra la demanda? La demanda no es otra cosa que la máxima disposición a pagar que tenemos por un determinado bien y servicio, ¿sí? Es decir, bueno, a esta cantidad, ¿cuánto es lo máximo que estoy dispuesto a pagarla? Este precio, más no, porque esto es lo que me marca mi demanda. A esta cantidad, ¿cuánto estoy dispuesto a pagarla? Este precio, ¿sí? A esta cantidad, ¿cuánto es lo máximo que estoy dispuesto a pagarla? Este precio. Esta es la demanda. Resulta que cuando uno va al mercado, se encuentra con la oferta, que me dice, bueno, este es el precio de equilibrio, ¿sí? ¿Y qué característica tiene ese precio de equilibrio? La característica que tiene, perdón, no sé por qué sale tan mal, es que este es el precio al que voy a pagar todas las cantidades.
¿sí? Todas las cantidades que yo consuma las voy a pagar a ese precio. Pero fíjense que por esta unidad yo estaba dispuesto a pagar más y la terminé pagando menos porque este es el precio de equilibrio. Entonces acá tengo una diferencia que se llama excedente del consumidor. A esta cantidad también yo estaba dispuesto a pagarla un poco más y la terminé pagando este precio. Esta diferencia es lo que se llama excedente del consumidor, ¿sí? Entonces, el excedente del consumidor termina siendo la diferencia entre la máxima disposición a pagar por parte de los consumidores y lo que efectivamente pagan, ¿sí? Y eso se da porque cuando entramos al mercado, el precio al que pagamos el bien es uno, que es el precio de equilibrio que pagamos. Si voy a comprar una unidad, pago, no sé, voy a comprarme una remera y la pago 25. Voy a comprar dos remeras y la segunda la pago 20. No, pago todas las remeras al mismo precio, ¿sí? Porque nadie está sabiendo, la máxima disposición a pagar es algo que sé yo, no es que yo ando con un cartelito acá de mi función de demanda. Yo voy al... Ustedes seguramente este análisis lo hacen, van a comprar algo y uno dice, bueno, no sabes cuánto vale, pero uno dice, bueno, no sé, me quiero comprar algo y digo, bueno, hasta 10.000 pesos más o menos lo pago, ¿sí? No, no más de eso, esa es mi máxima disposición a pagar por el bien. Si me piden 15, bueno, no lo pago. Si me piden 10 lo pago y si me piden 5 también. ¿Sí? Entonces, si me piden 5 me voy con la sensación de que, bueno, lo pagué menos de lo que yo pensaba. Ese es el excedente del consumidor. ¿Se dan cuenta? Bueno, espero que la clase haya salido bien. Les pido disculpas por la clase del lunes, se me cortó la luz y ahí tenemos algunos problemitas en casa, no pude ir a la universidad, pero vamos a cortar la grabación acá. Bueno.